tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa de YouTube en donde analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, viendo la psicodinámica de estas cosas que nos pasan a todos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Hay muchos que me quedo con ganas de contestarle, pero bueno, le digo, le tendría que poner ahí un libro casi de las cosas tan complejas que nos van poniendo a veces. Hago el intento de poder explicar algunas de estas cosas en los videos que vamos grabando, pero todas las cosas que usted nos va poniendo yo las leo y justamente con eso es con lo que hacemos estos programas. Y el día de hoy, esta semana, vamos a tener un empate, ¿no? Con los temas de la semana, con la encuesta, que si usted todavía no la ve, búsquenla en la pantallita de su celular o de su dispositivo, ahí en la parte de comunidad de nuestro canal vienen las encuestas y también le van apareciendo ahí en su feed. Y esta semana vamos a hablar de los tipos de personalidad. ¿Cómo eso de los tipos de personalidad? Y como que nos viene a la mente todas estas cosas de los test de personalidad, ¿no? Por ejemplo, el MMPI o de estos nuevos test que están saliendo donde nos dicen que si somos arquitecto, que si somos pensador, filósofo. Y hay una curiosidad en todos nosotros como de que algo nos describa, que nos digan cómo funciona y que nos digan lo bonito aparte, ¿no? Es así como, claro, yo soy un pensador, un filósofo, un estratega, un líder, todo lo demás. Difícilmente nos vamos a encontrar ahí con que somos un procrastinador, un flojo, haragán. No, vamos a encontrar con cosas, bueno, que nos describen a la perfección en nuestras partes más iluminadas de la personalidad. Pero psicoanalíticamente, ¿cómo se divide eso? ¿No? Realmente, ¿cuál es la función de hacer este tipo de cosas? Porque para muchos otros aspectos de la vida y la psicología, estos test de personalidad van cubriendo ciertas necesidades. Por ejemplo, para la aplicación de un empleo, ¿no? Para tener una entrevista de trabajo, nos hacen un test y con eso nos vamos ahorrando, digamos, un cacho de conocer a la persona. Nos puede decir esa persona cómo se mueve en sociedad, cómo trabaja bajo presión, algunas cosas que realmente van para ser un complemento de la entrevista que nos van haciendo, ¿no? O tal vez si vamos a entrar a una escuela nos hacen un test de personalidad para ver si no estamos en algún extremo del espectro, ¿no? Que pueda ser algo peligroso, o si nuestro perfil de personalidad se va alineando con los valores o con las necesidades que tenemos en ese lugar que nosotros queremos entrar, ¿no? Sea una escuela o alguna institución. Para eso van teniendo ese uso, ¿no? Pero psicoanalíticamente nosotros no hablamos de tipos de personalidad, ¿no? Mira, esta persona, como le digo, es un arquitecto, entonces no va por ahí el asunto. Lo que podríamos hablar dentro del aspecto psicodinámico son las estructuras de la personalidad. Y esto es algo que constantemente voy nombrando sin ponerle el nombre entero. En los otros videos que usted ha visto, de repente hablo de neurosis, o de repente hablo de psicosis, o de lo perverso, o de lo ambiguo, y podríamos resumir en eso, ¿no? Como ese cuadro. Podríamos hablar de estructuras de la personalidad neuróticas, psicóticas, ambiguas, o borderline, como se les va diciendo en Estados Unidos, y lo perverso, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿No? ¿Vamos a empezar a hacer un test aquí? No hay un uso práctico fuera del consultorio de hacer un diagnóstico de esto, de hacer un diagnóstico psicodinámico. Porque la cuestión no es, ¿cómo lo podríamos decir? Catalogar, ¿no? O diferenciar para poder hacer un etiquetado de los expedientes. Justamente la idea detrás de poder hablar de estructuras de personalidad o rasgos de la personalidad tiene que ver con poder entender el sufrimiento de la persona dentro del consultorio y también poder entender hacia dónde se puede dirigir una cura, cuáles son los conflictos de esa persona, cuáles son sus ansiedades, y esto es algo que se va haciendo dentro del consultorio, que no hay un test que nos pueda responder, ¿no? Yo soy neurótico, tengo una neurosis histérica, tengo una neurosis de angustia, o tengo algún tipo de fetichismo. Vaya usted a saber, ¿no? Lo que usted quisiera encontrar. No ese es el sentido, ¿no? Entonces, bueno, posiblemente ya se desilusionó de pensar que con un video de 15 minutos usted iba a saber cuál era su diagnóstico de personalidad. Pero de lo que sí podemos hablar son de las diferencias que hay en esto, porque a final de cuentas es una clasificación. Como le digo, la idea no es etiquetar, no es hacer expedientes en donde uno sale del consultorio y su analista le pone neurótico obsesivo, ¿no? No es esa la idea, sino poder abordar el sufrimiento de las personas. Entonces, si vamos entendiendo que esto tiene que ver con la ansiedad y con el sufrimiento de la gente, ahí es en donde podríamos hablar de ciertas diferencias que seguramente le van a resultar interesantes, ¿no? ¿Qué es eso de la neurosis? Porque constantemente, le digo, utilizo el término
y no es un término que uno puede encontrar en el diccionario, normalmente, a menos de que lo busquen el de la plancha, ¿no? Y Pontalis. Pero la neurosis tendría que ver con un conflicto de la realidad interna del sujeto. Esto, en tiempos de Freud, digamos que fue ese primer acercamiento a la psicopatología, ¿no? ¿Por qué la gente sufre anímicamente? ¿Por qué hay un sufrimiento mental? Y detrás de todas estas preguntas es que se va haciendo esta organización. Hay que entender un poquito cómo se va viendo nuestro aparato psíquico, que sería nuestra mente, si le quisiéramos poner ese término, ¿no? Que está medio mocho, pero ¿cómo va funcionando una persona mentalmente? Y esta es una de las preguntas que intentó responder Sigmund Freud en esos primeros momentos de la teoría psicoanalítica. Y ahí es en donde se van haciendo estas bifurcaciones y este tipo de clasificación. ¿Por qué? Porque constantemente estamos en un conflicto. Hay un conflicto en lo orgánico. Nosotros constantemente estamos regenerando nuestras células, estamos alimentándonos para mantenernos vivos. Y en lo psíquico, ¿cuál es el conflicto? En lo psíquico tiene que ver que hay un conflicto con lo que yo quiero hacer, con lo que se me permite hacer y con lo que puedo hacer. Esto es la raíz de todos nuestros sufrimientos. De ahí podríamos ir partiendo cómo es que se va entendiendo esta parte de la neurosis. Porque, por ejemplo, yo podría pensar, bueno, es que tal vez mi vocación era ser un bailarín, ¿no? Pero mis padres no querían que yo fuera un bailarín, entonces acabé siendo, vaya usted a saber, ¿no? Matemático, filósofo, ingeniero, lo que usted quiera. Y esto es una razón de sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo quiero cumplir las expectativas de mis padres, quiero cumplir las expectativas de la sociedad, y esto me lleva a reprimir ciertos deseos, a reprimir ciertos impulsos y de poder realizar estos sueños con tal de tener la aprobación. Eso nos va a generar un sufrimiento y eso es una enfermedad dentro de esto de lo que vamos hablando en lo psicodinámico. ¿Por qué? Porque esto nos va a traer un montón de manifestaciones psíquicas en donde, bueno, no vamos a pasárnosla bien, vamos a tener ciertos conflictos con nuestro mundo externo, tal vez nos empiece a impactar en la cuestión de pareja, en nuestro trabajo, todo por ese conflicto, y no nada más por ese, eso se lo digo como un paréntesis, ¿no? Sino que constantemente estamos en eso. Yo quisiera comer tanto, pero no, si como tanto voy a engordar, y tal vez yo siento que entonces ya no voy a ser atractivo para los demás, entonces constantemente estoy en ese ir y venir, en estas instancias que hasta cierto punto me van marcando qué sí puedo hacer, qué me permito hacer y qué sí hago, ¿no? Ahí es en donde está ese conflicto. Entonces, si lo pensamos en lo neurótico, está en eso. ¿Cómo me gustaría mentarle la madre a mi jefe? Pero no puedo. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese odio? Pues bueno, tal vez se me regresa todo ese coraje, me empiezo a generar una gastritis, empiezo a morderme las uñas o empiezo a tratar mal a mi familia, y ahí es en donde está todo ese conflicto. Ahí es en donde podríamos ver cómo van aflorando esos síntomas, esas manifestaciones de un sufrimiento. Eso en lo neurótico. Si hablamos, por ejemplo, de lo psicótico, que si se fija, todos estos términos, por alguna razón, no acabo de entender por qué, pero acabaron teniendo una connotación peyorativa en la sociedad. De repente, decirle a alguien neurótico es como una ofensa. Es que es un neurótico. Porque también tiene ese otro uso, ¿no? Eso es una psicosis, ¿no? Suena como espantoso, espeluznante. Pero no es así. En ningún momento se utiliza, ni siquiera lo perverso se utiliza como si fuera una cuestión peyorativa dentro de la técnica. Simplemente es una cuestión de clasificar para dónde va el sufrimiento de la gente. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Que, por cierto, también eso quedó ahí en los temas que usted nos estuvo proponiendo, y también vamos a hablar de eso, así que si lo ve interesando, quédese. No tiene el sentido de ofender a nadie esto, simplemente es de poder entender. Entonces, ya hablamos de lo neurótico y fíjese cómo ahí la parte ofensiva hasta cierto punto es que eso neurótico, aunque muchísima gente lo va teniendo, pues no es algo muy agradable, ¿no? De repente un neurótico puede parecer estas personas que tienen arranques de coraje, ¿no? O que son muy obstinados con sus cosas. Entonces ahí ya podríamos ver una cuestión obsesiva, por ejemplo. Entonces es como decirle a alguien estás loco, ¿no? O eso es una neurosis, eso no es normal. Pero realmente si hablamos de la feria, pues no es una cuestión tan grave como lo quisiéramos pensar. ¿Se acuerda? Constantemente estoy recordando esto de la enfermedad de la cultura. Pues bueno, eso es la neurosis. El saber que hay muchas cosas que queremos hacer y no vamos a poder hacer, y eso nos frustra, ¿no? Si seguimos hablando un poquito de esto, ¿qué pasa con lo psicótico? ¿Qué es eso de la psicosis? Porque esa es otra cosa, ¿no? De repente ahí vemos películas en donde
es una persona psicótica y vemos que es un asesino, o escuchamos que un psicótico acabó en la cárcel, y otra vez va haciendo como este uso peyorativo del término, pero no va por ese lado. Eso ya es más bien en lo amarillista. Lo psicótico tendría que ver con un conflicto con el mundo externo. Ahí es en donde vamos a poder ver ciertas manifestaciones, en donde hay alucinaciones, por ejemplo, en donde hay una persecución constante, una paranoia, como se le va diciendo, ¿no? Esto, de repente sentimos que hay personas que nos quieren hacer daño constantemente, o que de repente no podemos acercarnos a los demás porque alguna intención tienen de lastimarme. Eso tendría que ver con ese tipo de conflicto en lo psicótico, ¿no? Que si se fija, otra vez estamos hablando de ciertas ansiedades. Hay ansiedades, por ejemplo, de desintegración, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Personas que de repente no van sintiendo un miedo, sino que sienten que se desbalagan, o que su cuerpo no es suyo, o que están siendo manipulados por algún ente ajeno a ellos. Esto tiene que ver con procesos de despersonalización y por cómo se va experimentando este sufrimiento y esa ansiedad para esa persona. Ahí hay una manera de intentar manejar, de darle una cohesión al mundo, que acaba haciendo las cosas un poquito más difíciles, ¿no? Realmente lo podríamos entender como que todas estas cosas tienen que ver con ciertas fallas en el procesamiento de la experiencia, ¿no? Muchas veces alcanzamos a ver que este tipo de alucinaciones pues no es algo, por ejemplo, nadie alucina con los bolcheviques si no es una persona de esa área, ¿no? Por lo general se van alucinando con cosas que son familiares para nosotros. Hay personas que van alucinando que hay fantasmas, por ejemplo, o que hay seres de otro planeta que los quieren raptar, o que las personas tienen chips, pero si se fija son cosas que nos quedan como dentro de nuestro conocimiento, dentro de nuestro alcance, porque lo que estamos viendo ahí es que esa parte del conflicto interno se echa hacia afuera y se acaba viviendo como si eso nos persiguiera. Ahí es en donde está el conflicto, en la psicosis, en las estructuras de personalidad psicóticas. Esto nunca lo vamos a ver a menos de que estemos obstinados en el consultorio y haciendo algún trabajo, ¿no? De una manera pura, ¿no? Esto, si lo quisiéramos explicar, tiene que ver con nuestro desarrollo, con momentos tempranos en nuestra infancia y cómo se fueron experimentando y cómo fuimos construyendo esta parte de nosotros, nuestro psiquismo, nuestro yo. Todas estas cosas nos van dando un cierto perfil, nos van dando una cierta estructura y con esa es con la que vamos a afrontar el mundo. Pero, por ejemplo, una persona que sufre alucinaciones, no vamos a ver que constantemente está sufriendo alucinaciones, ¿no? Y esto, por nombrarlo como algo muy llamativo de la psicosis, pero no es lo único. Hay personas que viven con un sentimiento de zozobra, por ejemplo, de que alguien les quiere hacer daño, y esto tendría que ver más bien con una posición en lo esquizofrénico, en lo esquizoparanoide, pero no es toda su vida. También una persona, desde la neurosis, puede tener todo un tema con la limpieza, pero el resto de su vida sigue corriendo normal, ¿no? Normal hasta cierto punto, por lo que podríamos entender, ¿no? Sin un sufrimiento aparente. Entonces, no vamos a encontrar algo como que fuera esto nada más o esto nada más, sino que hay un montón de revolturas y esto tiene que ver más bien con rasgos. En el centro vamos a poder encontrar que estructuralmente sí podríamos decir lo neurótico, lo psicótico o lo borderline, por ejemplo. Pero esto otra vez solamente va teniendo un uso dentro del consultorio simplemente para cuestiones didácticas, es poder entender que es una manera de intentar leer el mundo de la psicopatología cuando estamos trabajando en el consultorio. Nunca vamos a llegar a un consultorio de un analista y vamos a salir con nuestra tarjetita de esquizoparanoide ni neurótico obsesivo. Eso no va a pasar jamás, porque también tiene que ver con una cuestión dinámica. Como le digo, una persona que está dentro de esa alucinación o los delirios, ¿no? Todas estas personas que van sintiendo que los quieren envenenar con algún medicamento, no es esa toda su vida, sino que hay muchas otras cosas que van ayudando a estructurar a esa persona y que siga adelante. Lo que alcanzamos a ver son momentos de quiebre, cuando hay ese tipo de manifestaciones, cuando hay alucinaciones, cuando hay unos delirios ya más estructurados, y ahí es en donde ponemos como si fuera una lupa y pensamos que eso es toda la vida de la persona. También una persona, por ejemplo, dentro de lo neurótico, puede llegar a manifestar alucinaciones. Esto es una cosa que de repente nos sorprende, ¿no? Porque pensamos que si le ponemos una etiqueta, todos los que no etiquetemos estamos a salvo de ese sufrimiento. Y no es así. También puede haber un rasgo psicótico, pueden haber núcleos psicóticos de la personalidad. Esto, por decirle algo, entonces, es una manera de entender
cómo se va conformando el psiquismo humano. Otra de las estructuras que le estaba mencionando era lo ambiguo, ¿no? Lo ambiguo o lo borderline, que se va queriendo hacer ahí como un símil con estas personas que, bueno, ¿cómo lo podremos decir? Ya desde lo borderline, ¿no? En lo psiquiátrico, pero que desde un punto de vista psicoanalítico tiene más que ver con una estructura que no está ni en lo neurótico ni en lo psicótico, sino que tiene sus propias formas de existir. Las ansiedades son distintas, son temas extensísimos. Realmente me sorprendió que saliera esto como tema de la semana, porque imagínese querer condensar todas estas cosas en 15, 20 minutos. No se puede, pero lo que sí le puedo compartir es cómo se va entendiendo el sufrimiento de las personas. Continuando un poquito con esta parte de lo borderline, tendría que ver con una cierta ambigüedad, con una falta aparente de conflicto, ¿no? Son estas personas que tal vez pueden hacer una cita a las 4 con una persona y a las 4:05 con otra persona y se les empalman, pero para ellos no hubo ningún conflicto, ¿no? Bueno, pues todo coexiste, todo va al mismo tiempo, ¿no? Son cuestiones bastante complejas y que no es siempre así, ¿no? También hay ciertas ansiedades de engolfamiento que se llaman, que son estas personas que uno no puede tener ni muy cerca ni muy lejos, ¿no? Porque se empiezan a poner muy mal, ¿no? Empiezan a tener arranques de ira o se ponen sumamente ansiosas, pero no sería el punto de decir, yo soy borderline, ¿no? O a mí me dijeron que era borderline. Como le digo, una vez más, no es la intención poner ese tipo de calcomanías, sino poder entender de dónde viene el sufrimiento. También, dentro de eso mismo, nada más en la pura estructura de la personalidad ambigua, podríamos hablar sobre el como sí, por ejemplo. Son personas que se van estructurando alrededor de las expectativas de los demás, solamente que se van haciendo como si fuera un cascarón esta persona, ¿no? A mí me dijeron que eso tenía que ser y eso hago, y no tiene ningún sentido lógico, ni ético, ni nada para mí, pero eso es lo que se está esperando de mí. Si se fija, hay una cierta postura primitiva alrededor de eso, pero que una persona estructurada así puede llegar a los puestos más altos de la política, si usted quiere, o del poder, y nosotros lo seguimos viendo que trae sus zapatos boleados y lo demás. No hay forma de poner este tipo de calcomanías con tache o con palomita, decir esto es lo enfermo, esto no es lo enfermo. Una vez más, como le digo, ojalá y ese sea el mensaje de este video, que se pueda transmitir. Todo lo que hablamos psicodinámicamente, psicoanalíticamente, tiene que ver con entender qué es lo que nos hace sufrir y cómo lo podemos abordar en el consultorio. Si usted en algún otro momento me escucha decir lo perverso o lo borderline o lo psicótico, por favor quédese con esto, ¿no? Que en ningún sentido es algo peyorativo, sino una forma de poder entender qué es lo que nos estamos enfrentando y cómo lo podemos abordar. Pero bueno, nos va quedando ahí el tema de los mecanismos de defensa, que también va de la mano de esto, así que siga pendiente de los videos porque eso saldrá pronto. Yo por hoy me despido. Si le gustó el video, denle un like, compártalo, suscríbase si no está suscrito todavía, y yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.